Bienvenidos a Crónicas Quiltras, un viaje al Chile mestizo. Mi nombre es Javier Peña, el Quiltro. Amigos de Crónicas Quiltras, ¿cómo están? Hoy día estoy muy contento y feliz de estar con un amigo del camino, un paisano, un gaucho, un payador con el que me he topado, Enrique Mario Cabrera, con el que vamos a conversar, bueno, un poco de su vida también y saber cuáles son sus impresiones en este largo camino del hacer del payador. ¿Cómo estás, Mario? Bien, querido, bien. Contento de encontrarte, contento de andar por las tierras chilenas una vez más. Bueno, haber compartido escenario, compartir la mesa en la casa de Gastón. Todo eso son cosas interesantes para uno, más a esta altura de la vida, ¿no? Lo grato es encontrar una persona y después al tiempo volverla a reencontrar, si la vida te permite, y encontrar más arraigado el afecto, la amistad, la sinceridad, y hasta en la sinceridad se puede hasta discutir, ¿no? Porque esos son los puntos de vista del ser humano. Así que bueno, contento de estar por acá. Qué bueno, me alegro. Y bueno, para contextualizar un poco, esta es la segunda vez que nos vemos con Mario. La primera fue en mi casa, en Coltauco. Compartimos con Mario en un encuentro de payadores, bueno, que segunda vez que se hace en Coltauco. Y por intermedio de nuestro amigo Nicolás Nostroza llegamos al payador Mario Cabrera, que afectuosamente aceptó la invitación de poder participar de este encuentro. Y ahora nos encontramos en las tierras de Corcolén junto a otro amigo que también se encontraba esa vez, que Gastón Maturana, un amigo que nos invitó a la fiesta del maní, así que estamos aquí, vinimos a cantar, como bien dice Mario, a compartir escenario. Eso un poquito para contextualizar a los amigos que nos van a escuchar. Mario, son tantas las cosas que hemos conversado que es difícil también plantear una conversación ahora después de, Sí. de tanto cariño y tanta atención que uno le pone a las palabras. Pero bueno, me gustaría, como para que te conozcan también esta audiencia que tengo y que espero que crezca con el tiempo, con esta entrevista, si nos puedes contar un poco de, bueno, tu inicio, las flores, quizá hablarme un poco de dónde te formaste, quiénes son esos pilares que están en tu vida, que te hicieron ser la persona que hoy día eres y quizás contarme un poco eso desde tu infancia. Partamos por ahí para ver si, porque por esos caminos de infancia también nos reencontramos con los niños que somos hoy día grandes nomás. Bueno, si yo tengo que poner un puntal a la vida, ha sido mi madre, Ramón del Carmen, y mi abuelo, Enrique Félix Cabrera, ¿no? El padre de mi padre. La vida lleva a mi madre para el lado de las Breñas, las orillas de Buenos Aires hacia el centro, y también la vida hace que volvamos a ese campo donde pasé los momentos más hermosos de mi vida de niño, que fue en el paraje de Buer, en unos campos que arrendaba el abuelo, que los trabajaba, criaba chancho, vaca, gallina, pato, todos los bicharracos que se crían en el campo, y sembrar un poquito la tierra. Esas fueron las etapas más de pantalón o bombachita remendada, pero ir por dentro creciendo el ser humano con todos los errores que tiene cualquier ser humano, ¿no? Que los tengo, ¿no? Por ahí broncas y alegrías de la vida que a golpe se hacen los hombres, decía mi abuelo, ¿no? Y te pegaba una patada en el poto para que caminar derecho, ¿no? Esa es un poco la semblanza, pero sí considero que el ciclo de los 7 años, cuando vengo al campo con mi abuelo, hasta los casi 12 años que me voy a Buenos Aires a trabajar de peón de albañil para ayudar a mi madre y a mis hermanos, fue un tiempo que me marca la vida, que me acerca al arte del payador por escucharlos por la radio, a quien después fueron mis yo no digo maestros, mis compañeros, mis
mis hermanos o de cierta forma los tíos mayores, los escuchaba en la radio cuando el abuelo prendía a la madrugada, 6 de la mañana hasta las 8, todos los días, era Amanecer Argentino, Radio Mitre, donde abuelo escuchaba, no era para escuchar los payadores, sino para escuchar el precio que cotizaba el mercado de Buenos Aires, a cuánto estaba el cajón de huevo, a cuánto estaba el cerdo, a cuánto estaba la gallina, para cuando vinieran los porteños a comprar, estar actualizado con los precios, porque si no los viejos te caminaban, ¿no? Contaban ligero y te comían 2 chanchos a la pasada. Sí, el viejo ligero, ¿no? ¿Viste? Y los viejos del campo también, el último maple se lo ponían sin huevos, ¿viste? Para quitarse un poco la cuenta. Esas picardías del campo, ¿no? Ahí empecé a escuchar los payadores que me atraía mucho porque yo sentía que ellos decían lo que a mí me pasaba. Esa sería un poco la infancia, ¿no? Y en esa infancia de escuchar los payadores, tu abuelo, empezaron a surgir a lo mejor esta inquietud de abuelo, ¿quiénes son los que escuchamos por la radio? Le preguntaste a tu abuelo quizás si él tenía algo con los payadores, o simplemente estaban ahí en la radio. Estaban en la radio, el abuelo Enrique era anarquista. Él no nos permitió que fuéramos a la escuela, sino nos enseñaban ellos como podían. Nos hacía leer siempre, me acuerdo que pasaba Don Brovia, un anarquista que tocaba el acordeón, y venía para la juntada de maíz, le ayudaba a hacer la troja al abuelo y conversaban mucho. Inclusive en mi poder tengo aún 2 libros, 2 pequeños cuadernillos prácticamente, Por el pan de nuestros hijos y nuestros campesinos, cuadernos editados en la imprenta anarquista de Barcelona, 1912-1914, los tengo aún. Sobre el anarquismo y ese momento que te tocó vivir con tu abuelo, me comentabas en algún momento de esto del carácter comunitario, como de cooperativa. En ese tiempo ya viviendo en Buenos Aires, trabajando para ayudar a tu familia. Sí, sí. ¿Cómo era el anarquismo en ese tiempo ahí en el barrio? Abuelo Enrique era narco en el medio del campo, ¿no? Y paraban gente del mismo sentimiento. Sí. No el anarquista, porque siempre hay una mala información. Está el anarquista revolucionario, el que ponía bombas, el que era el hombre de lucha, y estaba el otro, que son los ácratas, los labradores. No creen en Dios, leen a su forma, se van educando a su forma con el propio criterio y hacer la cooperativa. Por ejemplo, abuelo Enrique nunca pudo tener tierra. No sé si la podría pagar, pero el gobierno no les permitía comprar tierra a los anarquistas ni a los comunistas, en el campo, digo, ¿no? Entonces, abuelo, no le quedaba otra que arrendar a 50%. O sea, vos tenías el campo y yo ponía el trabajo. A media. A media, así era, ¿no? Y una sinceridad de ambos lados intachable. Eso era el anarquismo que yo conocí, el anarquismo cooperativo, sí, que es el mismo que somos en casa hoy. Nosotros en casa somos 5 personas, mis 3 hijos, mi mujer y yo, trabajamos independiente, lo más independiente posible, y cuando a uno le va mal, que no pudo aportar, bueno, ¿cuánto es la cuenta? Hoy hablaba con mi mujer, nos vino 9.500 pesos ¿cómo se llama? De los celulares. Bueno, está bien. Bueno, y a Leo estuvo pintando en La Plata, le fue muy bien. Bueno, así nos manejamos. Bueno, mirá, al Facu le fue mal. Bueno, Facu este mes no pone. No pone plata, quiero decir, no, perdón, sí, por la forma de expresarme. Así trabajamos nosotros. Cuando Guada empieza a estudiar, se hacía un tarrito de durazno, se iba juntando plata para que la niña pudiera viajar. Ese no es ese anarquismo del año 1900, 1800, revolucionario, peleador, que logró cosas interesantes en la Argentina, por ejemplo, la fraternidad del ferrocarril, donde a Perón, que Perón tuvo mucha pelea con el comunismo y el anarquismo, el comunismo y el anarquismo logró a sacar dividendos de un 50% con el gobierno nacional. Esa es una forma, ¿no? Y siempre de tratar de colaborar con el que menos tiene, pero tiene que trabajar. En todo esto que me cuentas, y aparte de haber escuchado a los payadores por la radio, ¿dónde
¿Dónde está tu primer acercamiento con los payadores, pero ya de forma Visual. visual? Verlo, más que escucharlo y... No sé si recuerda el momento en que lo fuiste a La ver. primera vez que vi los payadores, mi padre separado de mi madre, era policía que andaba a caballo. Sí. Busquen por Google ahí Loma de Zamora, Villa Fiorito, donde nació Maradona. Era campo. Mi papá vivía en el destacamento, tenía 3 caballos, andaba con un cuchillo, una pistola y una ametralladora a media espalda. Era un lugar muy bravo, lugar de mucho contrabando, robo de vacas, muy duro. Se tiroteaban mano a mano con los delincuentes, ¿no? Mi papá una vuelta hizo un procedimiento que está en una revista muy famosa llamada Así, donde se tirotean en las escaleras del banco con el loco Viviani, un asaltante. También que tenían mucho narcos esos tipos, ¿no? Pero era asaltante, a veces asaltaban y el 50% se lo repartían en el pueblo. Ah, mira. Sí. Tenían como esas cosas esos tipos. Estoy hablando del año 62. Mi papá tuvo en ese procedimiento y mi papá fue afectado también cuando van al Chaco a matar directamente por orden de la rural del Chaco a Isidro Velázquez. Ha muerto Isidro Velázquez. Mi papá fue afectado a ese procedimiento que cuando llegó se lo habían matado. También un anarco. También. ¿Y ahí cómo se enlaza el...? Bueno, entonces, perdón que me voy por la tangente. ¿No? Sí, me voy, se me entran a juntar los recuerdos. Entonces, enfrente al destacamento de Villa Fiorito, que te decía, el basurero andaba en carro, el panadero en carro, el carnicero en carro, era así, las primeras garrafas en carro. Y después por ahí a la siesta escuchaba ¡pip, pip! Una cornetita y en un carrito chiquito con un caballo petizo pasaba el heladero en verano y el almanicero en invierno. Y enfrente estaba el Club La Bolsita, un club italiano. Villa Fiorito era un barrio como el de La Boca, como el de Casa de Chapa, como Valparaíso, ¿no? De casa de 2 pisos, todo eso. Era un barrio así. Después la pobreza fue trayendo a la gente del campo a vivir eso y se forman las villas que después va acrecentando con diferentes aristas, ¿no? Entonces estaba el Club La Bolsita, un club italiano, y un día fueron a cantar los payadores. Ahí me llevó mi papá, cruzaba enfrente el milico, no le cobraban la entrada, hasta el seguro lo hubieran dado los sándwiches y todo, porque era el milico de ahí. Y ahí conocí a Roberto Airala, Juan José García, Aldo Cruvelier, Celedonio Casquero y el Indio Bari, quien fue mi compañero después. ¡Wow! Año 63. La primera vez que lo vi, me encantó. Del grupo que nombraste, ¿cuál fue el que más te impactó por su...? Porque Airala tenía una presencia, una voz. Y Airala era el gaucho, y la bondad del gaucho. Vos le decías una mentira y él te lo quería. ¿En serio, hermano? Decía, esa inocencia de hombre bueno. Muy buen tipo Airala. Y Bari me impresionó por su forma de improvisarse. Caminaba entre las mesas improvisando y abría los brazos. Tocaba muy feo la guitarra Bari. Entonces siempre llevaba un guitarrista o alguno de los payadores lo acompañaba y él se abría los brazos, parecía que quería abrazar el mundo. En uno de los libros míos digo, ¿no? Abría grandes los brazos como queriendo abrazar al mundo. Y bueno, y eso fue mi primer acercamiento. Después me instalo por razones laborales en el año 80 en San Vicente, un pueblo que habíamos vivido nosotros de chico, ya por el trabajo de mi madre, que había sido criada por una señora de un fondo, de una estancia. Empecé a frecuentar las tolderías del Indio Bari. Eran ranchos, todos muy humildes, al fondo tenía chancho, gallina, y entonces ahí pasaron los más grandes artistas, Suma Paz, no sé, el que se te ocurra pasar. Y los payadores, todos los fines de semana había 2 o 3 payadores que iban a acompañarlo al amigo para que trabajara su cantina, y después se rifaba un poncho, un cuchillo, un mate con bombilla, una botella de whisky o ginebra, y entonces eso es lo que se ganaba el payador ahí en los bares. Pero ahí vi las celebridades, ahí conocí a Molina, conocí al Pampa Barriento, a Luis Gerardo Lava, a todos. Y ahí empecé a frecuentar, y un día le dije a Vares, digo, me gusta improvisar, no, pero no es fácil. Y primero de todo me dijo, hay que leer, me dijo. Así nomás, porque era medio bravo, Vares, era muy imponente su forma de hablar. Pero buen tipo, tenía esa cáscara de tipo malo, pero era un chico grande. Vares, la imponencia, al fin, cuando vos estabas solo, mi mujer le hacía... cuando venía las flores hacía flan casero, ¿no? Y se chorreaba todo, sí, parecía una criatura, tenía esas cosas de chico, y por ahí vos lo escuchaba y era un malevo barbo, capaz de pelear con 10 tipos, era su forma,
su teatralización Sí. de individuo, ¿no? Para enfrentar la vida, seguramente. Tuvo una crianza muy dura. Así que, bueno, y en el año 82 empecé a hacer las primeras rimas, todo eso. Entonces, después que terminaban de actuar, venía Curbelo en pleno éxito con Airala, o cantaba con Bares, o Crubelier. Y después, cuando ya quedaba poca gente, me decía, venga, venga, Cabrerita. Y entonces me hacía improvisar un rato con él, ¿no? Y con mi mujer, con la Lala, Leo, que tiene 42 años, ese tiempo era bebé, tendría 1 año, 2 años. Y entonces íbamos a ayudar a atender las mesas. Ujú. Entonces ahí nos salvamos la comida también. Ah, mira, las Nosotros, tolderías de... las tolderías del niño, ahí empecé. Ahí empecé. ¿En tu casa había guitarra? ¿Alguna? No, el abuelo Enrique siempre me gustó la guitarra, inclusive tuve ciertas incursiones en el rock nacional que me gusta mucho, Sí. ¿no? Spinetta, todo eso los vi a todos. Porque yo tengo 2 cosas. Iba a una jineteada, capaz de escucharla al Negro García y a Crubelier, ponerle un domingo a una jineteada, escuchar los payadores. Pero capaz que el día viernes había un festival de rock en Monte Grande, así conocí a Spinetta. Hay un video del flaco Spinetta en el Club Los Andes de Temperley, que sube con una sirena Ujú. en el lomo. Bueno, yo estaba ese día. 700 tipos llevaron a los milicos por la calle preso por ver un recital de Spinetta, porque esa sirena que se había puesto era una burla que le estaba haciendo la policía. No, llevaron preso. Ya habíamos llenado la avenida Purredón, todos presos por la calle. Oye, a mí me... Bueno, cuando nos conocimos y conversamos un poco de tu forma, yo diría incluso única, porque bueno, todos somos únicos, pero me refiero a tu forma única también de ver la tradición, que es una palabra que para algunos significa una cosa, para otros significa otra. ¿Qué es para ti la tradición que tú sigues? Y si es que podríamos definir a lo mejor algo de esa tradición. Yo comparo en 2 cosas. La tradición, en nuestro caso, del repentismo y demás, es la tradición oral, Sí. ¿no? Y después está el tradicionalista, que es otra cosa. Ujú. El tradicionalista se viste y trata de impostar una cosa que no es. Porque vos le das un caballo y se caga a golpe, hermano. ¿Viste? Y se visten de gaucho y ponen cara de malo, ¿viste? Y yo he visto gauchos en serio y te hacen cagar de risa todo el día, ¿viste? Entonces esa cosa de esas presencias y se ponen unos ponchos caros. Y a veces hasta se lo ponen mal, hermano. Sí. ¿Viste? Entonces no es que yo esté criticándolo, pero a veces me hacen dar risa, porque el gaucho, el hombre de campo, es un lugar que te sitúa la vida. Naciste ahí, te parieron ahí, o la vida te lleva ahí. Y yo he visto muchos gauchos en plena ciudad, hermano, que la necesidad, los campos se achicaron, entonces el hombre se tuvo que... Y termina de peón de albañil, y ese medio bicho casco, que hace hablamos un rato Sí. con él, llegó a las Flores del Chaco, un hombre muy alcohólico, pero muy buen amansador de caballo. Y cuando no lo precisaron más los ricos, lo echaron a la ruta, no lo llevaron al Chaco, donde lo habían traído. Y se hizo ladrillero, y después albañil, y es muy buen albañil, lo he visto levantar chalé a casco. Entonces la circunstancia de la vida te va haciendo, te va moldeando, o vos te vas moldeando por la necesidad, si tenés responsabilidad de criar a tus hijos, o tu propia dignidad de ser un trabajador. Hablando de moldear, bueno, algo que no comenté al principio, parte también de tu oficio es que tú trabajas los fierros, trabajas la escultura. ¿En qué momento aparece esta beta? Porque son tantas cosas que confluyen en tu personalidad que es interesante tener un payador, un escritor, un músico, guitarrero, paisano. Bueno, la historia que me cuentas de tu infancia y también esta cosa de trabajar con el arte, con las figuras. Primero, creo que es una necesidad. Yo soy un tipo muy ansioso, estoy viejo, a los 67 años tengo la misma ansiedad. Y cuando veo otro que por ahí no se puede desarrollar, y si yo más o menos, no es que sepa, me doy idea, vamos hermano, vamos a meterle patas, como hicimos con Lico el otro día, el cielo raso de su taller. Ayudar, porque es así la vida, hermano. Nico llegó a su casa y se deshace por atender, mil apaches, por comida y todo eso, y vos algo tenés que... Entonces, porque Vares siempre decía, siempre hay que dejar algo de uno. Y después, no es que me estoy yendo por la tangente esto. Vares me dijo una oportunidad cuando yo me vuelvo a Las Flores, que Vares no quería que me volviera a Las Flores, porque estaba en Buenos Aires, estaba en todas las radios donde iban ellos. Yo ya después
tenía autoridad como para presentarme en las radios, en programas muy interesantes. No, televisión no hice mucho, nunca me gustó la televisión. Siempre la vi muy mentirosa. Pero las radios sí, porque no me escuchaba mi gente, Sí. la gente de mi pueblo, del campo, el paisano, o el mismo tipo laburante de las orillas de los pueblos. Entonces Vares me dice, bueno, mi hijo, dice, yo a algunos lados lo voy a poder llevar, dice, pero usted se va tan lejos, me iba a 150 kilómetros, no era tanto. Pero dice, haga una cosa, Cabrerita, dice, no deje esto. No, le digo, a mí me gusta mucho, le digo, pero no tengo casa, no. Se había inundado en el año 85 todos los campos de rancho, 700 chanchos del patrón, y el tipo se fundió y me dejó tirado ahí con una criatura, sin no tener que dar leche, ni para la leche. Estivari habló y el intendente me puso un camión de la municipalidad para que me trasladaran, y los ricos del Fortín Rancho hicieron una peña, y en ese tiempo me juntaron 700 pesos, que eran como 7 millones de pesos de hoy, mucha plata. Gente muy rica, muy buena conmigo, fueron muy buenos. Me volví para el pueblo, mi mujer tenía una pequeña chacrita, nos instalamos ahí, y entonces Vares me dijo esto, mira lo que te digo, y por ahí te puede servir, no es consejo, es comentario de lo que me dijeron a mí. Dice, bueno, usted dice, pero agarre la guitarra, el bolso y salga, cabrón, como salió conmigo. Yo a algunos amigos les he presentado, pero si llega a un pueblo y no lo conoce nadie, sea respetuoso, pídale que lo dejen cantar las milongas. Siempre allá se acostumbraba a rifar un ponchito, una cosa, y con eso, eso es lo que el tipo te permitía. O por ahí te daba para el pasaje, o por ahí te tiraba un mango más, cuando la jineteada lo hacían gente gaucha, ¿no? Entonces dice, mire, usted llega a un lado, dice, o llega a un bar, pida para cantar, dice, qué sé yo, si lo llevan a una casa, respete, no se emborrache, no haga como yo de tomar tanto, dice, que le despiertan las tristezas, el dolor de la vida, cuídese, dice, cuídese, me decía. Pero eso sí, hermano, si usted llega a un pueblo, canta hasta esa noche, rodeado de paisanos, y vuelve a los 15 días, a los 20 días, a los 2 años, a los 10 años, y nadie se acuerda de usted, quiere decir que pasó al pedo. No pasaste. Hay que dejar algo. Un mensaje, una actitud, una forma de ser, un respeto. Y la gente seguramente se acuerda de vos. Qué linda Sí. la reflexión que hizo. Sí. ¿Eh? Pero te hablaban así, al pedo, de gusto, que no pasaste si no dejas algo. Tenés que dejar un recuerdo. El cantor popular tiene que dejar algo. Sí. Y arriba del escenario lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Al final él me bajó del escenario y me puso en el cotidiano, ¿no? Claro. Es eso. Y lo más esencial también es que dejamos nosotros cuando estamos en un lugar. Pues. Claro. El lugar tiene memoria y esa Sí. memoria se construye, no es una cosa que caminante hay en todos lados. Sí. ¿Y cómo llegan los fierros aquí? Bueno, entonces, por ahí eran los cumpleaños de las amigas de mi mujer, algo. Y mi mujer salía para el 2 pesos, y a veces la plata no era mucha. Joder, yo le voy a hacer algo. Y hacía algo de madera, o hacía algo de fierros atau. También incursioné un poco en las hipioñadas esas de Plaza Francia, Plaza Italia, haciendo cartera, porque en el campo se trabajaba mucho el cuero. En Suela empecé a hacer unas carteras, hacía algunas pulseras, unos corazones con letras adentro. Siempre el arte me llamó. Y siempre servía para hacer un pesito, para ayudar a mi vieja. O por ahí para quedar bien con una muchachita, le hacía una pulserita linda y trataba que no se olvidara de vos, que sea la pulsera, que se acordara, con las mostacillas, esas cosas. Bueno, siempre hice esas cosas. En una oportunidad vamos a, esto 90 y tanto, pero siempre hacía cositas, ¿no? Creo que podría decir como mi inicio en ese desarrollo de los reciclados. Estaba en Aluminé, en el mes de mayo, hermoso tiempo para hacer una peña en la precordillera, una nieve de 1 metro casi. Nos invitan, había un capitán del ejército, un muchacho que era veterinario, y la señora estaba muy depresiva, muy jovencita, tenía un bebé. Me dice, ¿por qué no venís? Dice, a cantar. Dice, mi mujer está muy mal, dice, por lo menos para hablar con él de Buenos Aires, los indios acá son muy duros. Así que subí. Y nosotros un tiempo no podíamos bajar porque cada vez nevaba más, hermano. ¿Viste? Y entonces un indio mapuche, un sargento, el sargento Zúñiga, paisano Zúñiga, ¿está aburrido, hermano? Dice, sí. Tomá, dice, sacá astillitas con esto, me dio un pedazo de lenga, y saqué el berijero y hice un mapuche tocando el cultro. Me preguntás cómo lo hice, no sé.
No sé, no sé, no sé. Y lo tengo en casa. En el año 92 fue eso. Porque tiene atrás la fecha 24 del 92, no sé qué. Y se lo regalé a mi hijo mayor, se lo traje regalo. Y me gustó y empecé a hacer cositas ahí. Porque estaba de gusto en casa, ¿no? Y seguí haciendo cosas. Después empecé a hacer unas flores para que les ponía, hacía una argolla y ponía una macetita para que mi mujer le regalara a las amigas. Ahí en casa de esas cosas. Y me empezó a gustar y empecé a hacer pajaritos, pollitos, así más. Y hacía cosas, pero era todo para regalar. En la pandemia, me agarra en Perú, estoy un mes en Perú, en la casa de Guapaya, que ahí escribo décimas de un callejero. Y cuando volví a las flores, el gobierno daba 20.000 pesos a los artistas emergentes, no los famosos, no a los crotitos. Y entonces me habla la hija del intendente, mirá Mario, esto para hacer vos, para que lo reciba. Sí, le digo, pero yo no quiero que me regalen nada, porque después me van a querer comprometer en que yo tengo que hablar bien de ustedes, y si tengo que hablar mal, tengo que hablar mal. Que somos amigos con el alcalde del pueblo, ¿no? Muy amigos. Entonces voy a Cultura. Enriqueta, que era la secretaria en ese momento, una chica que la conozco, jugaba con mis hijos, pescaban en un zanjón enfrente a casa. Le digo, che, flaca, le digo, vengo, le digo, que me dieron 20.000 pesos el gobierno, le digo, y vengo, dame para cortar pasto. ¿Cómo va a cortar pasto? Vos estás loco, viejo loco, y anda a tu casa. No, le digo, no, vos estás equivocada. Digo, no, yo vamos a hablar con Alberto. Dice, pero Alberto me va a cagar pedo a mí. Dice, te jodés. Dice, no, ¿cómo te va a poner? Dice, a cortar. Algo hay que hacer, negra. Le digo, yo quiero ganármela, le digo, no quiero que me regalen nada. Pues no quiero tener obligaciones que me hagan decir lo que no quiero. Entonces vino el intendente, siempre vos con las tuyas, porfiado, dice. No, hermano, no, dice. Dice, ¿por qué haces esas cosas? Pues yo le había regalado una máquina de tren, su papá era foguista del ferrocarril. Yo le había hecho para el cumpleaños una máquina de tren del tren provincial de Chubut, y con el número de la máquina que manejaba el padre, para el cumpleaños. Y dice, ¿por qué no haces esas cositas que haces vos? Dice, acá, dice. Y bueno, y mis hijos me ayudaron a comprar una soldadura, compré unas cositas, pero no sabía soldar, ¿eh? Feo soldar, y hago un sueldo feo. Entonces, le digo, ¿qué querés que haga, Turco? Y no sé, ¿por qué no me hace la cabeza ahí, allá en la zona mía? Hay muchos, lo que llamamos dinosaurios nosotros, que es un megaterio más chico. Ese tipo león, el peludo, bueno, un montón se encuentran mucho en el río Salao, en los campos, a veces los paisanos orando han encontrado restos fósiles muy interesantes. Hay todo un museo paleontológico en mi pueblo, de esos bicharracos, sí. Y entonces, ¿por qué no le hace la cabeza? Y digo, si lo hago entero, y se reía, ¿qué vas a hacer entero? Le digo, dame un tipo que suelde bien, que me enseñe, lo hacemos atrás, hay una cancha de fútbol. No, en ese tiempo de pandemia no andaban. Y sí, si te cae, no se entera nadie. Le digo, no diga nadie, vamos a hacerlo, qué sé yo. Y lo hice, y tuvimos 3 meses con el hombre trabajando. Aprendí mucho, muy buen tipo. Entonces yo buscaba los fierros, le decía, esto se hace así, se pone así, soldaba el hombre, y después me iba enseñando. Bueno, terminé con eso, y bueno, ya está, no. Le digo, Alberto, yo tengo un proyecto. ¿Qué querés hacer? Me ayudaron los chicos de Incultura a hacer un proyecto. Bicho de las Pampas, que está relacionado a lo que yo soy, a lo que canto. Que voy a poner a hacer un cowboy, no sé, un sioux. Hago lo que me identifica a mí, porque yo soy así. Soy porfiado, no quiero que me saquen mi identidad. ¿Me entendés? Entonces, empecé. Lo primero que hice un hornerito, no sé si se entiende, ese pajarito que hace la casita de barro, con la hembra adentro, cuidando en la puerta de la casita, y el macho arriba, cuidando. ¿No? O sea que están en postura. O ya están los pichones. Eso hice. Después hice un zorro. ¿Se entiende lo que es el zorro? Sí. Un zorro. Y así seguí. Y en la laguna de mi pueblo hay un parque temático. Inclusive después están los gansos, el gallo, la gallina, la liebre corriendo, un perro galgo corriendo la liebre. Todas esas figuras están en mi pueblo. Sin querer, es un parque temático que va a quedar por el tiempo. Y ahí está de nuevo la presencia hecha, la huella, ¿qué es lo que dejas? Sí, sin querer, hermano, por hambre, ¿viste? Por hacerlo. Y que se llama parque temático, sí. Son pampas verdes, ¿no? Que yo siempre digo que las flores, la región de las flores es pampas verdes, no es la pampa árida de la Pampa, de Santa Rosa para abajo, el desierto. Y
¿Qué fue? Entonces por ahí me pregunta, ¿y cómo hiciste? Y no sé, hermano. Pues yo, el intendente es ingeniero hidráulico, conoce mucho de medida. Yo no, loco, no entiendo, no sé cómo me sale. Yo tengo una fotografía mental de los bicharracos del campo. Sí, ¿Qué me lleva? A cuando era pibe también. A los bichos que corrían por el campo. Lo mismo. Yo mismo me cuestiono. Y digo, ¿dónde saqué las proporciones? Me dicen que son perfectas. Gente que sabe. mira, No sé, hermano, las hago pero me meto muy adentro, por eso soy bastante loquito. Y una vuelta hice mi mujer que la estaba pateando a las 3 de la mañana y estaba soñando cómo estaba armando una escultura. Yo lo que hago, me voy al fondo, al corazón, hasta la raíz de lo que hago. Cuando escribo, que vos me decías que canto lindo, no canto lindo, yo me emociono cuando sí, canto. Yo te quiero contar quién soy. O te hablo de mi madre o de mis paisanos. Yo no sé mentir. Por ahí me dicen, che, pero esto y esto, y es que eso es así, hermano, yo lo viví así me lo contaron, o paisanos y en las esculturas es lo mismo, es lo mismo, el arte es uno solo, ujú, cada cual, yo creo que ahí se habrán muerto mucha gente sumamente inteligente que no tuvo tiempo de encontrarse. mm, Creo que me encontré, o estoy convencido, porque estoy convencido de lo que hago, y estoy convencido de quién soy. sí. Yo donde vaya soy el mismo Mario Cabrera y por ahí digo lo que dicen malas palabras y yo hablo así, hermano. ¿Qué? Me caí de culo y digo así. Qué importante que ocurra eso en la vida de una persona, encontrarse. Porque como bien dice, mucha gente pasa por la vida y no encuentra el espacio, no encuentra el lugar, no encuentra el oficio, la palabra, no. Y siempre están en la búsqueda, siempre están en la Sí, es búsqueda. interesante estar en la Sí, búsqueda. Yo me voy como reciclando. sí. Cuando no puedo hacer más escultura por el problema del COVID, y el COVID me tiene 4 días al borde de la muerte, un mes internado, Mm, y me dejó muchas secuelas mentales, me olvido mucho, pero también son los años. Yo le echo la culpa al COVID, son los años también. Muchos problemas musculares, entonces no puedo trabajar más. Porque yo mm. los fierros los ponía contra una planta, los orqueto de una planta y los torcía a brazo. Cosa de loco, no tenés que hacer eso. Porque no tenés... Las herramientas mías son una masa, un fierro que lo uso para golpear así como si fuera cortafierro, la soldadora, la máscara y nada más, no tengo más nada. Lo demás brazo y cabeza, no, Claro. no tengo más nada. Y estoy viejo para hacer fuerza. Ya cumplí, ese ciclo está. Entonces, ¿qué hago? Decía, no puedo estar al pedo en mi casa peleándome con mi mujer porque que me manda a limpiar los platos, todo eso, ¿no? Digo, mi mujer es muy buena, ha hecho de mis hijos buenas personas. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces unos amigos me dicen, Cabrera, ¿por qué no hacer los libros? ¿Por qué no hacer los libritos? Contá las cosas que hacés. Inclusive hay amigos que están diciendo, contá las memorias de lo que viviste andando con los otros payadores, Mm, todo eso. No sé si lo voy a hacer. Entonces armé esos libros y ¿qué es lo que ando haciendo ahora? sí. Fíjate que la vez pasada tuve 20 días, estuve en tu casa cantando y la gente me acepta así, como soy y lo que les cuento. Pensé que soy sincero, por eso me entienden. Mario, ¿y cómo llegas a Chile por primera vez? ¿Cómo es tu contacto cuándo cruzas la frontera? O sea, Eso, porque me has contado un poco perdón, me has contado un poco de cómo llegaste a los payadores. sí, sí, sí. ¿Cuándo fue tu primera incursión? Ahí me imagino que una infinidad de historias que nos estamos saltando, pero como para ir armando este hermoso rompecabezas, ¿cómo te comunicas con Chile? ¿Quién es el nexo? ¿Cómo surge el viaje? Porque, Waldemar Lago tenía un programa que se llamaba Rincón de los Payadores en Radio Belgrano. Yo lo escuchaba, que tuve el honor de cantar. Gran payador, gran hacedor mucho aporte le hizo el canto del payador del Río de la Plata. Él había venido a Punta Arena a un encuentro de payadores, como payador internacional, y el Piojo Salinas le regaló un cassette que está el Piojo, y me acuerdo del Piojo y Pedro, no sé qué otros, eran 4 payadores. ujú, Y lo pasó Waldemar, y a mí me llamó la atención el guitarrón y el Piojo. Me llamaron la atención. Ese humor, bueno, por ahí esa risa media exagerada del Pedro, bueno, pasó. Y entonces le dije a Waldemar, mire, Waldemar, me gustó eso. Ah, dice, sí, muy atentos los muchachos, pero es otro estilo, eso no es el nuestro, pero es la cultura de ellos. Y me lo regaló al cassette. Y siempre lo escuchaba, siempre lo escuchaba. Me quedó. En el año 84 me llama Curvelo, yo estaba en un criadero de gallina ahí en Alejandro Cor, cerca de la casa de Bares,
de las tolderías del Indio Valle, me llama Curvelo, che, Cabrerita, dice, viene un payador chileno, dice, Pedro Yañez. Ah, sí, le digo, tengo un cassette, le digo, que están ellos, sí. Sí, vamos a estar Radio Municipal, dice. Y lo había invitado Leda Valladares, una investigadora. Y es la primera payada en la Argentina de un chileno y un uruguayo. Wow. Mirá que tres cosas, ¿no? En el programa de Blanca Réboli, Raíces, Blanca Réboli, una gran musicóloga e investigadora y todo eso. Hizo una payada muy linda, muy linda. Así que bueno, gracias a Curvelo lo conocí a Pedro ahí. Después, estando en el Festival de Patagones, Festival de Soberanía, Carmen de Patagones, donde termina la provincia de Buenos Aires y nace la de Río Negro, siempre viste que hacemos los payadores, ponemos una mesita, los cassettes, los libros, teníamos el libro de Santo, y aparece un viejo cara colorada, con una colita media atada, con una vieja gordita del brazo, y unos instrumentos medio raros, medio gordos, así que carajo, y muy sonriente, así, buenas tardes, son payadores ustedes. Yo también soy payador. Dice, ¿cómo se llama usted? Chago Morales. Dice, vamos a actuar y ahora venimos. Hicieron un espectáculo con la Bibi y el Chago que tocaban laúd, guitarrón y no sé qué otro instrumento. Precioso. Y vihuela. Y cuando volvieron nos pusimos a hablar. Entonces le regalé un cassette de cada uno, le regalamos un libro de libro de Víctor de Santo. Bueno, y nos vamos a encontrar y ya no nos vimos más. Nosotros seguimos por otro lado, bueno, no nos vimos más. Pero nos cambiamos direcciones. Sí. Al tiempo, no te quiero mentir cuándo, si habrá sido el año, los 2 años, me llega una carta. Que me invitaba, si era gustoso de participar, en la Universidad de Concepción, Los Ángeles, el primer encuentro de payadores de las Islas Canarias. ¿Qué es esto, papá? Bueno, yo me voy, dice mi mujer, pero allá anda, ¿sabe dónde? Yo me voy, qué sé, de alguna forma voy a llegar. Y voy a hablar con el intendente y dice, no, Mario, yo te doy los pasajes, dice. Y me venía. Y dije, solo, ¿qué voy a hacer ahí? No conocía nada, no tenía ni idea dónde venía. Entonces le digo a Pablo Díaz, le digo, che, no me querés, le digo, para hacer algo nosotros, para mostrar. Pablo es muy culto, muy preparado. Y nos vinimos. Ahí lo conocí a Guapaya, conocí a los Rubios, a Pedro, Cecilia, que era cantora en ese tiempo, a la Pepita, qué sé, una sarta de ahí la pasamos muy lindo, muy duro, porque la gente no entendía por ahí. Bueno, al año siguiente volvimos de vuelta. ¿Con Pablo de nuevo? Sí. Y también se había cruzado el Chago con Walter Mosegui, payador uruguayo, que también había venido las 2 veces. Bueno, ahí pasó. Al tiempito nomás, Fernando Yañez hace el puente con su señora, que después falleció, y nos traen a Temuco. A Temuco, perdón, no, digo a Ateno. Y entonces le digo, Curvelo, sería interesante ir, que yo, y con el Pedro, como se trataban con el Pedro, bueno, vinimos y ahí terminé de conocer todos los otros viejos, ¿no? Los Madariaga, a Pérez, bueno, pasamos unos días preciosos ahí, unos días preciosos. ¿Qué impresión te dio porque ya eso fue hace bastante años, pero qué impresión te dio en ese momento la payada a cómo está la payada o la paya en Chile hoy día? ¿Ha cambiado? ¿Ha habido...? Era más la que yo escuché. Vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que Pedro es uno de los grandes payadores. Sí. Por ahí él lo ha desperdiciado por ahí, por ciertas posturas. Es un gran payador. Siempre me gustó mucho Manuel Sánchez. A Manuel Sánchez, que estaban peleados, yo no sé, esas cosas que hay, esos puteríos que hay entre los hombres, que a veces hay que obviarlo. Apareció Sánchez, Manuel, muy atento, sentado en el público, y me dio una carpeta que habían hecho la Gempoch, creo que sé yo. Y entonces le dije al Chago, le digo, ¿hay otro payador? Y, no es payador. Esas cosas que hay, bueno, ya pasó. Y me agradó mucho Manuel, me pareció muy simpático. Y creo que el Manuel hay una innovación que son la corredera de todos ustedes, ¿no? Él es un tipo que ya no tan manteniendo una estructura tradicionalista, y romper eso, yo que adjudico que también Pedro no era esos hombres campesinos, a pesar de que venía de campanario, pero creo que puede ser los tiempos, los jóvenes, todos los otros están más entre gente vieja, ¿no? Que se estructuran en una tradición.
Pero siempre me gustó lo que improvisa Manuel. Y todos los muchachos, todos tenían sus cosas. Lo que pasa es que Salvita, Rubio, tenían esa cosa de lo divino, Sí. todas esas cosas, que es muy respetable porque han mantenido la tradición oral. Este, Eso es lo que yo viví en ese momento. Y en esos encuentros de payadores, Pedro propone, y esto lo que digo me hago cargo yo, el que se enoja que lo discutimos. Vino, ¿cómo es esta chica? Ay, que no me sale ahora. La hermana del Pancho, la Cecilia Astorga, la Cecilia Astorga, que ya improvisaba. Como podía porque era muy joven. Y Pedro la quería imponer y los otros payadores no. Nada, que improvisaba y claro, una mujer bastante machista, como siempre son los hombres, ¿no? Somos. Y se la masticó la flaca, se la aguantó y después grabaron un cassette en ese tiempo con Pedro. Bueno, después, inclusive en esa vuelta de Teno, me pasa un caso, dos. Bueno, comemos en la casa de ese señor que tenía bastante poder en la municipalidad, aunque no era el alcalde, a comer en la casa, y terminamos de comer y los muchachos agarraron unas damajuanas de vino abajo las plantas para seguir guitarreando. Y Curvelo, por la jerarquía y quién es Curvelo, de los tres hablaba de Pedro, de Pablo Díaz, yo y Curvelo tenía la palabra, eso se acostumbra a hacer así, ¿no? Y entonces no, nosotros vamos a cantar una milonga cada uno, improvisar un ratito y vamos a descansar, nosotros tenemos que estar bien. Venimos representando a países, Sí. no nos podemos quedar jugando acá, ¿no? Bueno, y lo que diga Curvelo es así, porque se respetan las trayectorias de los hombres, y la amistad también. Entonces, a los muchachos no les gustó mucho. Porque entonces la alcaldesa dice, bueno, los muchachos se van a ir a descansar, dice, porque quieren estar bien, son artistas. Eso de que los veníamos a ver, somos artistas, era chocante para los muchachos. Y la alcaldesa lo repartió, Elba Muñoz, lo repitió muchas veces. Al otro día, el Puma de Teno nos invita a una reunión, porque parece había habido una discordia, Pedro había tenido una discordia con otro, qué sé yo, no sé. Y fuimos a una escuela, a un salón, y había un montón de colchones tirados en el suelo, y nosotros estábamos en un hostal muy prolijito. Y los únicos que estaban de los chilenos era el Chago, la señora, Pedro, Cecilia y Santito Rubio. Sí. Y estábamos nosotros, estaba un periodista del diario La Nación, creo que puede ser, el de acá Sí. y los chicos Canal 13. Toda la misma pieza ahí, tocamos la guitarra, cantamos y todo. Cuando fuimos ahí estaba la señora de Fernando Yáñez con la nena, que era bebé, tirada en un colchón en el suelo. Entonces la llamé a la alcaldesa y le digo, mire, le dije a los muchachos, yo Curvelo, dice, no te metas. Digo, no es así, hermano. No me gustan las divisiones. Porque nosotros venimos de otro país, no somos más ni menos que nadie. Primero, ahí tenés que correr el arte al costado, la fama a un costado, y lo humano es esencial. Más una mujer que una criatura. Entonces le dije a la alcaldesa, le digo, mire señora, le tengo que hacer un reproche. Le digo, sí señor, dice que muy, muy educada la señora. Le digo, mire, yo veo ahí, la compañera está tirada en el suelo con una criatura en colchón. Nosotros estamos en un hostel, con unos colchones tremendos. Le digo, vamos a hacer una cosa, o venimos todos para acá o vamos todos para allá. Claro. No, dice, ustedes son artistas. No, somos seres humanos primero. No, dice, acá la que manejo yo, esto soy yo, dice. No nos trajeron nunca más. No le gustó. Sí. Porque por ahí uno tiene ciertas cosas, ¿viste? Por ahí uno medio ingreído, medio agresivo. Pero le dije porque me salió del alma. No tengo filtro cuando tengo que decir una cosa. No, me dio mucha bronca. Me sentí mal, me sentí como... Porque eso, ¿qué genera? Claro. La separación entre los colegas. Nadie es más que nadie ante la vida, hermano. Si en pelota somos todos iguales. ¿Me entendés? Vos podés tener mucha fama, pero la fama a veces te la tenés que limpiar el culo, ¿no? Entonces vamos a buscar lo humano, pero somos compañeros, compartimos, como estamos con vos, tomamos unas piezas, tomamos un vino juntos. Yo esas cosas soy muy cuidadoso. A mí la fama es por cuento, yo lo dejo el tango. Ayer conversamos de César Castillo. Ah, sí, amigo, también lo conocí en esos tiempos de las universidades. Sí, y bueno, estando acá en la región de O'Higgins, es uno de los nombres que aparece de vez en cuando. Y también porque él fue un gran precursor de la paya en encuentros internacionales. Sí.
Cacho Márquez estuvo ahí con él, Payada, Lázaro Moreno. Sí, Lázaro, sí, Lázaro venía muchas veces a Teno. Son bien recordadas. ¿Qué impresión te dejó, no sé, haber compartido con este personaje de nuestro imaginario? Sí, payamos con él, payamos varias veces. Inclusive tengo un libro que me regaló él. Era un tipo muy vivaz, muy pícaro, muy ingenioso, muy ingenioso. Y Curvelo, el Tranca le enseñó los brindis a Curvelo. ¿Cómo se hacían los brindis? Mira. No se lo enseñó Pedro, el Tranca Castillo. Lamento mucho la forma que el hombre muere, ¿no? Por la injusticia de la vida. Sí. Pero era muy talentoso. Pero el talento de él estaba en su ingenio. Era muy vivaz, muy pícaro. Te hacía caer a donde él quería. Sí. Si te llevaba, te llevó, y cuando te quería acordar, estabas como el chivo con el lazo en el cogote. Sí. Muy habilidoso, muy habilidoso. Mario, algo que haces tu mención mucho es que tú cantas lo tuyo. Sí. ¿No? Y esto es bien particular porque cuando uno, por lo menos, esto me ha pasado en lo personal, cuando uno quiere aprender algo, un arte, como que uno se aprende canciones del resto y esas las trata de hacer parte de su repertorio para tener algo más de donde afirmarse. En el caso tuyo son canciones, vivencias, versos, todo en relación a tu vida. Y como tú dices, tú no sabes mentir, entonces esa verdad que está ahí en tus versos, esa verdad que explota en tu voz cuando cantas con tanta emoción. ¿Por qué elegir ese camino? ¿Nunca tuviste repertorio o qué sucede? Aprendí. Lo primero que hice, horrible. Si buscarla, horrible. Milonga para mi abuelo. Creo que está en el libro. En el Acentos Pueblerinos. Fieraza la milonga. La primera que escribí. Y entonces Vare me dice, ¿por qué no aprende a escribir con la G, esa porquería que yo hice, Vare? Entonces había aprendido por esta vieja guitarra, un tema precioso del maestro de Curvelo, de Luis Alberto Martínez, que nos define a todos los payadores. Sí. Por esta vieja guitarra han desfilado Armoniosa, la milonga quejumbrosa con la cifra más bizarra. Aprendí 2 versos de Wenceslao para cantar en los boliches. Pero te tenías que armar un repertorio y yo siempre tuve necesidad de decir. Sí. De decir, siempre. Y tengo muchas milongas gauchas. Muchas milongas, de ponchos, de caballos, cosas que me han contado los viejos. El poncho habla de mi poncho. Sí. Que son un montón de ponchos que yo lo defino en uno. ¿No? Claro. Porque a veces la muchachita, la hija mía, dice, no, cuando ustedes se pongan viejos, a mí no me vengan a romper las pelotas. Un geriátrico y se dejan de joder. No, entonces le digo, no, a mí envolverme con el poncho y entiérreme en la orilla del salado. Que lo digo en el verso y lo digo en serio. Lo digo en serio. Ya que tocamos el tema de la música, sí. Y esperando que no sea tampoco algo muy comprometedor, me gustaría pedirte, Mario, si nos puedes quizás compartir algo de ese canto tan sentido que tiene y bueno, dejarlo aquí también grabado para que los amigos se hagan esta idea de lo que pasa cuando largas esa fuerza emocional. ¿Y qué querés? Bueno, el que ya hemos venido escuchando y que está muy lindo es el que habla de tu madre. Así que si se pudiera ese, porque es uno muy lindo y bueno, la verdad que lo que nos quiera regalar, tu guitarra suena maravilloso, así que vamos a estar contentos. Vamos a afinarla, suena lindo afinada y con cuerdas nuevas ahora. Vos sabés que hablando de esto, de escribir, hay quienes, Horacio Otero, por ejemplo, que es payador campesino, puestero, fue puestero, ahora un hombre ya mayor que yo, Miguel Ángel Olivera, el Cacho Artigas, Curvelo canta muy bonito, es mañoso nomás, sí. Es mañoso. Curvelo canta unos goles preciosos. Airala también cantaba muchas cosas, mayormente todo de ellos. Porque había tiempo, por ahí llegabas a un pueblo y estabas 2 o 3 días en un hotel o en la casa de un paisano, en una estancia, y tenías tiempo de escribir, de ver cosas. Y a mí esto cuando empecé a viajar de un lado a otro, me parece interesante contar. Yo seguramente escribí unas cosas que las quiero mucho, la 10ª Violeta Parra, la milonga Patricio Mann, gente que yo quiero mucho, pero si yo vengo acá
y me pongo a cantar una chacaré de Santiago del Estero, no estoy representando a mi zona, porque yo no soy santiagueño, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Bueno, yo siempre cuando canto mis canciones cuento la historia, o si no por ahí armo otras cosas, pero en esto mi madre fue tan sacrificada en criarnos y luchar y demás, pero también yo tuve una presencia en ese tiempo en la vida, ¿no? Entonces la digo como un prólogo, que se llama Zapatillas Rotas. Ujú. Y después viene Huellita mi canto, que está dedicada a mi madre. Entonces dice más o menos: trepan del árbol añoso mi recuerdo, mi niñez, para tostarse otra vez de veranos calurosos, travesuras sin reposo, las bolitas, las esquinas, el reto de las vecinas, negro, sucio, insoportable, y el amigo inseparable para robar mandarinas. Escuela sin penitencia, cuaderno manchado, notas, las 2 zapatillas rotas se fueron con mi inocencia. Ranchito de mi querencia, no lo puedo comprender. ¿Dónde está el atardecer de surco, rastrillo, asadas? Mis 2 manos lastimadas y la galleta de ayer. Cascotitos, la gomera, el silbar torciendo el dedo, vuelvo a intentarlo y no puedo, como si imposible fuera. Por una calle cualquiera, mi adolescencia crecía, mis sueños, mi rebeldía, esa vida de simplezas que el tiempo le dio bellezas, y las bellezas, poesía. En un rancho bajito, de un agua al techo, paredes de ladrillo, largo el alero. Bajo el aroma un banco, medio deshecho, al terminar el patio, crecen 2 ceibos. Por ahí anda mi madre, en los canteros, removiendo la tierra que secó el tiempo. Huellita de mi canto, llévame al pueblo, hace rato a mi madre que no la veo. La 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 nero, huellita de mi canto, llévame al pueblo. La bomba y la batea, sus años vieron irse como jabones lavando ajeno. De mañana temprano andaba riendo, pasa el día pensando, ¿qué harán los nietos? Ay, Ramona del Carmen, prepare fuego, ensille el mate amargo, le llevo un verso. Huellita de mi canto, llévame al pueblo, hace rato a mi madre que no la veo. La 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 la, huellita de mi canto, llévame al pueblo. Qué lindo el tema. Hay partes que me emocionan mucho de la canción, porque uno tiene, lo que conversábamos esta mañana, tiene como historias como compartidas en todos lados. Sí, Y esto de
bueno, yo me crié con una madre también soltera de la Claro. época de los 80 que iba a lavar ajeno a otras casas y planchaba ropa y andaba conmigo La en siga. la siga, tenía que andar con ella, entonces Sí, sí, sí. me emociona mucho el tema y de verdad muy, muy lindo. Eh, no sé si nos quieres quizás como para ir Sí. cerrando y también como para, bueno, agradecerte Nada, primero la es amistad. mutuo el agradecimiento, porque vos también me estás haciendo conocer con tu gente. La amistad, estos días que hemos compartido, la verdad que ha sido una grata sorpresa y como es la segunda vez que nos vemos, creo que las cosas no pasan tampoco por azar nomás. Así dicen, sí. Entonces, en esta magia que nos haya juntado dos veces en tan poco tiempo el destino, eh, bueno, ayer escuchábamos algo que me parece que se hizo también en nuestra paya, pero que después se dejó de hacer, que son la improvisación en vals. Ah, Entonces, no sé si nos podría regalar como para finalizar un balsecito improvisado, quizás con algún saludo. eh, y bueno, de nuevo dándote las gracias, Mario, por el tiempo y por esta hermosa conversación. Muchas gracias. mañana de domingo, bajo los almendros, charlando un rato, mateando también. Querido Javier, te dejo estos versos, no sé si me salen mal o salen bien. Un poco de historia con que esticha mi vida, un poco de sueño y mucho crotear, con un bolsito, con una guitarra, voy gastando la vida de acá para allá. Esta tierra chilena de río y montaña, donde llora y canta algún guitarrón, y jóvenes bardos me muestran la historia de viejos payadores que el tiempo cubrió. En esta mañana, aquí en los almendros, donde el calor comienza a gestar, los rayos del sol bañan el domingo, en la casa de Gastón estamos pa' charlar, recorriendo tiempo que no es la historia de troveros nobles que yo conocí, del suelo uruguayo, de mi pampa argentina, y también los que había por aquí. Vaya un homenaje a aquellos troveros que tanto enseñaron sin enseñar, mostrando la esencia de este canto antiguo, por más que el progreso lo quiere acallar. Y acá estamos hermanos, diferentes edades, y es el sentimiento que nos vuelve a unir, trayendo las raíces de la vieja planta, somos el fruto para el porvenir. Bajo los almendros de una bella mañana, de un viejo domingo que nos hizo juntar, Gastón Maturana junto con sus hijos, hoy a la vida nos hacen celebrar. Y pa' tus oyentes, que serán los míos, vaya el afecto de este payador, un apretón de mano sencillo y honesto que les dejo amigos y con mucho honor. Gracias Javier, Quiltro como dicen, los amigos te saben nombrar, seguí por la senda de las tradiciones, que las tradiciones no te van a traicionar. Por eso, querido hermano, este día, en un balsecito quiero dejar todas las raíces de Latinoamérica, es el hombre mismo que hoy quiere cantar. Somos tradiciones, somos las voces de la gente pobre que en la tierra está, esos que sembrando, arrojando semillas, en surco de la vida se puede encontrar.
no puedo abandonar la milonga payadora, la que aflora en esta hora y que la quiero dejar. Yo te la quiero entregar, guardana en el corazón, porque esta simple expresión que vibra en este cordaje es la esencia de gauchaje y es fuego en el corazón. Y bajo de estas plantas vibra la guitarra mía, es la filosofía de un hombre que sueña y canta, y la sangre se agiganta con cariño y sencillez, y recalco esta vez con mi 10ª trovera. Enrique Mario Cabrera hoy te agradece otra vez. Muchas gracias, hermano. No, gracias a vos, querido.